Rogers White Horowitz Audio 2021 de Leyes del Ajedrez de la FIDE numeral 19 Directrices 2 Reglas de Ajedrez 960. Directrices 2. Reglas de Ajedrez 960. 2.1. Antes del comienzo de una partida de ajedrez 960 se sortea la posición inicial de las piezas según unas reglas concretas. Después se juega la partida de la misma forma que en el ajedrez normal. En concreto, las piezas y peones se mueven normalmente y el objetivo de cada jugador es dar jaque mate al rey del oponente. 2.2. Requerimientos de la posición inicial. La posición inicial en ajedrez 960 debe reunir ciertas reglas. Los peones blancos se ponen en la segunda fila como en el ajedrez normal. Todas las piezas blancas restantes se sitúan al azar en la primera línea, pero con las restricciones siguientes. 2.2.1. El rey se sitúa en algún lugar entre las dos torres. 2.2.2. Los alfiles se ponen en casillas de colores distintos. 2.2.3. Las piezas negras se sitúan simétricamente a las piezas blancas. La posición inicial se puede generar antes de la partida por medio de un programa informático usando dados, monedas, cartas, etc. 2.3. El enroque en ajedrez 960. 2.3.1. El ajedrez 960 permite que cada jugador se enroque una vez por partida, en un único movimiento que podrá incluir al rey y la torre. Sin embargo, hay que hacer unas pocas precisiones sobre las reglas del enroque del ajedrez normal, pues estas presuponen una localización del rey y la torre que no es aplicable en ajedrez 960. 2.3.2. ¿Cómo enrocarse? En ajedrez 960 la maniobra del enroque se realiza siguiendo uno de estos métodos, según la posición inicial del rey y la torre. 2.3.2.1. Enroque por doble movimiento. Se realiza un movimiento con el rey y otro con la torre. 2.3.2.2. Enroque por transposición. Se transponen las posiciones del rey y la torre. 2.3.2.3. Enroque por movimiento de rey. Se mueve solo el rey. 2.3.2.4. Enroque por movimiento de torre. Se mueve solo la torre. 2.3.2.5. Recomendaciones. 2.3.2.5.1. Cuando el enroque lo realice un jugador humano en un tablero físico, se recomienda que mueva el rey fuera de la superficie de juego junto a la que ha de ser su posición final. Mueva la torre de su casilla de origen a la de destino, y sitúe entonces el rey en su casilla de destino. 2.3.2.5.2. Después de enrocarse, las posiciones finales del rey y la torre deben ser exactamente las mismas que en el ajedrez normal. 2.3.6. Aclaración. De esta forma, tras enrocarse por el flanco C, anotado como 0, 0, 0 y conocido como enroque largo en el ajedrez ortodoxo, el rey se sitúa sobre la casilla C, C1 para las blancas y C8 para las negras, y la torre sobre la D, D1 para las blancas y D8 para las negras. Tras enrocarse por el flanco G, anotado como 0 a 0 y conocido como
Enroque corto en el ajedrez ortodoxo. El rey se sitúa sobre la casilla G1 para las blancas y G8 para las negras, y la torre sobre la F1 para las blancas y F8 para las negras. 223.7. Notas. 2.3.7.1. Para evitar cualquier malentendido, podría ser útil declarar «me voy a enrocar» antes de enrocarse. 2.3.7.2. En algunas posiciones iniciales es posible que no se mueva el rey o la torre, pero no ambos. 2.3.7.3. En algunas posiciones iniciales es posible que el enroque tenga lugar en el primer movimiento. 2.3.7.4. Todas las casillas situadas entre la casilla de origen del rey y la de destino, incluyendo esta última, y todas las casillas situadas entre la casilla de origen de la torre y la de destino, incluyendo esta última, deberán estar vacías, a excepción de la del rey y la de la torre con la que se enroque. 2.3.7.5. En algunas posiciones iniciales determinadas, casillas podrán permanecer ocupadas durante el enroque, aunque en el ajedrez normal deberían estar vacías. Por ejemplo, tras enrocarse por el flanco C o 0, 0, 0, es posible que A, B y O permanezcan ocupadas, y tras enrocarse por el flanco G o 0 a 0, es posible que E y OH permanezcan ocupadas. Rogers, White, Horowitz. Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez, reglas, ajedrez, piezas, ajedrez, historia, normas del ajedrez, juegos, coeficiente intelectual, cultura, políticas de Estado, frases célebres. https://rogers-white-horowitz.com https://roger-white-horowitz.com https://www.pinterest.com/dr/roger/white-horowitz https://rogers-white-horowitz.wordpress.com https://twitter.com/Rogers-White-Horowitz Rogers-White-Horowitz, Rogers y Horowitz. Juegos, inteligencia, ajedrez, ajedrez, reglas, ajedrez, piezas, ajedrez, historia, normas del ajedrez, juegos, coeficiente intelectual, cultura, política de Estado, frases célebres.